Hueso frontal. El hueso frontal, inicialmente biológicamente, está formado por dos porciones, un frontal derecho y un frontal izquierdo, ambos separados por la sutura mediofrontal o sutura metópica. Presenta como osificación de la porción vertical y la porción horizontal dos puntos de osificación para ambos lados y presenta dos puntos de osificación netamente endocondral para la espina nasal del hueso frontal. Con el transcurso del tiempo, la sutura metópica va produciéndose una sinfibrosis, que solamente observamos vestigios de la sutura metópica. El hueso frontal. Para su estudio, también se ha denominado la porción más anterior o frontis de la bóveda craneal, que está formado también por la concha anterior o hueso conchal. El hueso frontal. Para su estudio se estudiará en una porción exocraneal. Esta porción anterior o exocraneal se divide en dos porciones, una vertical y otra horizontal u orbitonasal. En la porción vertical vamos a encontrar en la parte media y sagital e inferior los vestigios de la sutura mediofrontal o metópica. Por encima de aquella, una eminencia media frontal, denominada la eminencia mediofrontal o glabela. Y a cada lado de la glabela encontraremos, o laterales a la glabela, encontraremos los arcos superciliares, también denominada la cresta superciliar. Esta porción vertical es convexa y lisa y presentan dos eminencias laterales, denominadas la jiba frontal o prominencia frontal, la jiba o prominencia frontal. Por lateral a estas eminencias laterales vamos a encontrar a una línea, que es la línea temporal o cresta temporal. A nivel de esta línea temporal o cresta temporal prestará inserción la fascias o aponeurosis temporal. Lateral a ella, una carilla plana, denominada carilla lateral del frontal o carilla temporal. En esta carilla prestará inserción el músculo temporal o cataphyticus. Porción orbitonasal. Su nombre se refiere porque forma parte de las fosas nasales y las cavidades orbitarias. En esta porción orbitonasal vamos a encontrar en la parte media y anterior una espina denominada la espina nasal. Esta espina nasal presenta la forma piramidal de base superior y vértice inferior. Como es piramidal, presentará tres caras. Una cara anterior rugosa, donde se articulará la cara posterior de los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Y a su vez, presenta dos caras posterolaterales, estas que son cóncavas y lisas y van a formar parte del techo de las fosas nasales. Estas caras posterolaterales de la espina nasal del hueso frontal están separadas por una arista denominada la arista nasal. Posterior a la espina nasal y a cada lado vamos a encontrar un espacio denominada la escotadura etmoidal. Lateral a la escotadura etmoidal, una zona en forma de una herradura denominada la zona etmoidal o zona frontoetmoidal. Esta zona se caracteriza por presentar cavidades y esas cavidades se van a denominar las famosas células etmoidales o hemiceldillas etmoidales. Una de las hemiceldillas etmoidales, la más anterior, que tiene más o menos la apariencia de un embudo, se va a denominar el infundibulus anteriores. Este infundíbulo va a comunicar a una cavidad neumática del hueso frontal, que será el seno frontal. En esta zona etmoidal se va a articular el laberinto etmoidal o masas laterales del etmoides y vamos a tener la presencia de la formación de dos canales. El canal
etmoidal posterior y el canal etmoidal anterior, también denominados canales nasales posteriores y nasales anteriores. Este canal, cuando se forma con el hueso etmoides del laberinto etmoidal en su cara superior, formará un conducto, que es el conducto etmoidal anterior o conducto nasal interno. Este conducto va a atravesar la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal. Por el conducto etmoidal posterior, formándose en la articulación, va a atravesar la arteria etmoidal posterior y un nervio, el nervio esfenoetmoidal. Dicho nervio inervará la mucosa de las células etmoidales y la mucosa del seno esfenoidal. Al lado de esta zona etmoidal lateral me voy a encontrar con una superficie cóncava de forma triangular, de base anterior y vértice postero interno. Y a nivel de la base encontraremos dos fosas. Una, la fosa lagrimal, donde se va a apoyar la glándula lagrimal. Y otra fosa interna, denominada la fosita supratroclear. En algunas estructuras óseas podemos encontrar una cresta o una espina. Por tal, lleva el mismo nombre de espina supratroclear, cresta supratroclear. En dichas estructuras va a prestar inserción la polea de deflexión del músculo oblicuo mayor del ojo. Y toda esta superficie se ha denominado superficie orbitaria o fosa orbitaria. Porción horizontal. La porción horizontal es separada de la porción vertical por este borde, denominado borde orbitonasal o cresta orbitonasal. En este borde, en la parte media y central, voy a encontrar a una escotadura, denominada la escotadura nasal o línea nasal. Esta escotadura tiene la forma de una V dentilabial ampliamente abierta y vista hacia inferior. En su extremidad interna de esta escotadura o borde nasal se van a articular los bordes superiores de los huesos nasales o propios de la nariz. Y en la porción lateral de esta misma escotadura se va a articular el borde superior de la apófisis frontal del maxilar superior o zama ascendente del maxilar superior. Lateral a ella encontraremos a una apófisis, denominada la apófisis lagrimal, también denominada la apófisis orbitaria interna. Lagrimal porque se va a articular con el borde superior del hueso unguis o hueso lagrimal. Superior y lateral a ella encontraremos el arco orbitario. Este arco orbitario lo vamos a dividir en tres porciones, una interna y dos externas. El tercio externo es filo y cortante. Los dos tercios internos son zomos y zugosos, donde podemos apreciar dos reparos anatómicos. Una, la escotadura supraorbitaria y dos, el agujero supraorbitario. Por la escotadura supraorbitaria van a atravesar vasos y nervios supraorbitarios, y por el agujero supraorbitario va a atravesar también vasos y nervios supraorbitarios. Lateral al arco orbitario me voy a encontrar con una apófisis, denominada la apófisis orbitaria externa. También, como se articula con el hueso cigomático, recibe el nombre de apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática también tiene la forma de una pirámide triangular de base superior y vértice inferior lateral truncado. Presenta tres carillas, una carilla anterior, cutánea o geniana, una carilla interna, orbitaria, y una carilla posterior, temporal. Esta porción se va a articular con el ángulo superior del hueso cigomático. Este arco orbitario forma parte del reborde orbitario. Las articulaciones de la escotadura nasal podemos evidenciar en esta imagen que se articulará con el borde superior de los huesos propios de la nariz, el borde superior de la apófisis frontal del maxilar superior,
La apófisis orbitaria interna articulándose con el borde superior del hueso unguis o lagrimal. La zona etmoidal articulándose con el laberinto etmoidal, formando el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior. Conducto orbitario interno anterior, conducto orbitario interno posterior. Y la apófisis cigomática articulándose con el ángulo superior del hueso cigomático. Cara posterior. La cara posterior o endocraneal del hueso frontal en toda su extensión es cóncava y lisa. En la parte media vamos a encontrar a un agujero denominado el agujero ciego o foramen caeco. Por dicho agujero va a atravesar una prolongación de la dura madre. Algunos autores mencionan que atravesará las venas craneonasales o de espirilo. Superior a ella una cresta, denominada la cresta frontal interna. Dicha cresta puede medir de 2 a 3 centímetros o más de longitud, donde va a prestar inserción la hoz del cerebro. Superior a la cresta frontal interna vamos a encontrar dos subcrestas formando un canal, que es el canal sagital superior o canal del seno longitudinal superior. A cada lado de este canal encontraremos pequeñas fositas denominadas las fositas de Pacchioni, que no son más unas prolongaciones de tejido subaracnoideo donde prestarán su inserción. Algunas fosas más amplias, denominadas granulaciones de Pacchioni, donde van a formar los lagos sanguíneos. A cada lado del agujero ciego, dos eminencias, formando las famosas bóveda orbitaria y la bóveda orbitaria. En dichas bóvedas encontraremos unos tubérculos, denominados los tubérculos mamilares. Dichos tubérculos estarán separadas por pequeñas impresiones, denominadas las fosas digitales o fositas digitiformes, por las impresiones digitales. Superior y lateral a ellas vamos a encontrarnos con unos surcos, que son los surcos de la arteria meningia media en su ramo anterior. La cara exocraneal del hueso frontal con la cara endocraneal son separados por un borde denominado el borde circunferencial. Este borde circunferencial en su tercio inferior, en este caso, va a ser tallado a bisel a expensas de su tabla externa para articularse con el ala mayor del esfenoides y la porción superior para articularse con el borde anterior de los huesos parietales y de esa forma formar la sutura coronal o frontoparietal. Presenta a su vez un borde horizontal. Este borde horizontal corresponde al borde posterior de la porción horizontal u órbito nasal que se va a articular con el borde anterior del ala menor del esfenoides, con excepción de 2 a 3 milímetros aproximadamente a lateral, donde va a formar una superficie no articular, que es una extremidad de la fisura esfenoidal en este caso. Lo mencionado. Podemos observar su borde posterior con la articulación del ala menor del esfenoides en su borde anterior y su borde anterior. El hueso frontal en la articulación con los huesos parietales y el esfenoides formando una sutura que es la sutura coronal o frontoparietal. Y las inserciones. El hueso frontal presentará las inserciones con 10 músculos y una fascias. La prolongación de la galea aponeurótica, la carilla temporal, el músculo temporal, la cresta temporal o línea temporal, la fascia temporal. A nivel de la apófisis lagrimal vamos a encontrar las inserciones musculares del orbicular de los párpados. Vamos a encontrar en la cresta superciliar o arco superciliar, en su extremidad interna, la inserción del músculo cojugador o superciliar. Estará en relación también con el músculo frontal, el músculo prócer o piramidal.